Hola, mi nombre es Lorena Hofmeister, soy socióloga, máster en salud pública y doctorada en biomedicina por la Universidad Pompeu Fabra. Soy la directora de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor. En esta cápsula virtual vamos a hablar acerca de la importancia del tiempo para el tratamiento y para los resultados de un ataque cerebrovascular. El contenido de la cápsula virtual se centra en el axioma tiempo-cerebro, que se refiere a la estrecha relación que existe entre el tiempo de identificación, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación y los resultados de un ACV en términos de mortalidad y discapacidad. También vamos a conversar acerca de qué factores y barreras demoran la presentación del paciente a un centro de atención y cuáles barreras también y factores intervienen en los tiempos en que los equipos de salud hacen el diagnóstico y definen los tratamientos generales y específicos frente a un ACV. Y vamos a revisar algunos datos acerca de tiempo de inicio de síntomas hasta confirmación diagnóstica de Chile. Los ACV, los ataques cerebrovascular, pueden tener varios resultados. La persona puede sobrevivir o puede fallecer. Entre quienes sobreviven, un porcentaje importante queda con algún grado de discapacidad, que puede ser leve, moderado o severo. Y también entre los sobrevivientes hay un riesgo considerable de sufrir un segundo ACV o algún evento coronario que puede ser aún más grave que el primer evento. Los ACV son emergencias médicas. Los pacientes con ACV requieren ser hospitalizados. Acá vamos a revisar la definición de un ataque isquémico transitorio, un AIT. Los ataques isquémicos transitorios también se conocen como angina cerebral o mini stroke y son muy similares a un ACV, tienen los mismos síntomas. Sin embargo, la diferencia está en que los AIT son episodios que suelen durar muy pocos minutos o alcanzar varias horas. Pese a que duran poco tiempo, los ACV requieren ser tratados como una emergencia médica. ¿Por qué? Porque un porcentaje importante de las personas que tienen una AIT sufren un ACV grave dentro de los próximos 3 meses y este riesgo es especialmente pronunciado después de los primeros días. Las definiciones actuales de una AIT indican que estos eventos requieren estudio de imágenes de forma inmediata y requieren que se evalúen precozmente para evitar que estos pacientes sufran un ACV grave. Con respecto a la magnitud del daño de un ACV en función del tiempo que transcurre, esta tabla nos muestra cuántas neuronas y tiempo perdido de buena vida se pierde por un ACV. Las estimaciones muestran que por minuto se pierden cerca de 2 millones de neuronas, que corresponden a 3,1 semanas de vida. Por hora se estiman una pérdida de 120 millones de neuronas y de 3,6 años. Este gráfico presenta los hitos más relevantes de la atención de un ACV en función del tiempo. Entonces están los inicios de síntomas, que son un inicio brusco y repentino, este inicio brusco y repentino puede motivar o no a que la persona acuda a un centro de salud, a una sala de emergencia, o bien llame a algún sistema o servicio de emergencia móvil. Este tiempo pasa un tiempo que puede ser más o menos corto, y acá hay un tiempo que nosotros llamamos que hay una demora en la presentación frente a un posible caso de ACV. En el hospital o en el centro de salud también hay ciertos hitos que deben cumplir, como la confirmación o descarte diagnóstico y después el inicio de los tratamientos generales y específicos. Los centros de salud también pueden tardar más o menos en hacer este proceso. Ahora, ¿por qué importan estos tiempos y por qué es importante acortar estos espacios que hay entre estos hitos? Porque muchos de los tratamientos que se pueden hacer son tiempo dependientes. Por ejemplo, la trombolisis intravenosa para pacientes que están sufriendo un ACV isquémico o infarto cerebral tiene una ventana terapéutica bastante estrecha, de 4,5 horas. Después de ese tiempo ya deja de ser efectivo y seguro. Por otra parte, está muy demostrado que un inicio muy precoz de la rehabilitación para las personas que sobreviven en los primeros momentos de un ACV mejora mucho los resultados al alta.
Y también los pacientes con ACV tienen riesgo de sufrir muchas complicaciones que se inician rápidamente y muy tempranamente. Por lo tanto, acortar los tiempos de atención de diagnóstico y tratamiento nos permite reducir el riesgo de estas complicaciones. En el caso de la trombolisis intravenosa, como ya les contaba, acá vemos que está la ventana terapéutica, que es de 4,5 horas desde el inicio de síntomas hasta que efectivamente se trata al paciente. Este tratamiento es el único tratamiento farmacológico recomendado para reducir la discapacidad en pacientes con infarto cerebral. Requiere, por lo tanto, que sea descartado una hemorragia, una causa que sea una hemorragia intracerebral o subaracnoidea. Por lo tanto, requiere que en el hospital o en algún centro se realice un TAC o un escáner del cerebro, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué factores intervienen acá? La demora en la presentación de los pacientes, que lleguen a un lugar donde se les pueda hacer estudio de imágenes, y después, una vez que se hace el estudio de imágenes y se confirma o no el infarto cerebral, hay un tiempo que se llama puerta aguja, que se refiere al tiempo que transcurre entre que la persona llega hasta que efectivamente se le administra el fármaco. Para ver, por ejemplo, la relación entre el tiempo y la efectividad de la trombolisis intravenosa, se han hecho una serie de estudios, ensayos clínicos randomizados, para ver cómo es esta relación. Y se ha medido la discapacidad como un resultado, como el principal resultado de una trombolisis, ¿ya? De aplicar o no una trombolisis. Acá se usaba una escala que se llama M-Rankin, o escala modificada de Rankin, que es un instrumento para medir las secuelas de discapacidad de una ACV. Tiene 7 categorías que van desde ningún síntoma a 6, que es la categoría de fallecido. Las categorías 0 y 1 corresponden al mejor resultado que uno podría tener después de un ACV, que es no tener síntoma o, pese a tener algunos síntomas, no tener discapacidad y poder hacer lo mismo que se hacía antes del ACV. En estos gráficos mostramos la relación entre el tiempo en minutos de administrar la trombolisis o no administrarlo y la posibilidad de tener un buen resultado. En el gráfico de arriba tenemos la escala modificada de Rankin con los scores 0 y 1, significa ningún síntoma o una discapacidad no significativa, que es el resultado más favorable que se puede tener. Acá está en el eje vertical está la odds ratio, que refleja si hay una probabilidad mayor de tener un buen resultado o no, que es la línea roja. Y la línea celeste refleja los intervalos de confianza. La línea negra horizontal nos muestra el umbral 1 donde no hay ningún efecto, ¿ya? Como ustedes ven, acá están los 60 minutos y acá están los 360 minutos desde el inicio de síntomas, ¿ya? Entonces vean que la odds ratio es mayor que 1 y va un poquito más que 2 y va bajando a medida que pasa el tiempo, ¿ya? Y alcanzando ya en este momento del tiempo, ya los intervalos de confianza, el inferior, se empieza a ubicar por debajo del 1, indicando que ya no hay un efecto positivo, ¿ya? Y eso ocurre aproximadamente a los 270 minutos, que equivalen a 4,5 horas. Con respecto al resultado de mortalidad, que es un resultado no deseado de un infarto cerebral, acá vemos que la relación es inversa, porque es un efecto no deseado y vemos que aumenta, que la probabilidad de morir se ubica por debajo del 1 hasta alrededor de los 170 minutos y después empieza a aumentar. Esto indica que a medida que pasa el tiempo, aumenta la probabilidad de morir. Con respecto a la relación entre el tiempo y la rehabilitación, la evidencia es muy clara que el inicio muy temprano de la rehabilitación, esto es antes de las 24 horas desde el inicio de síntomas, junto con una rehabilitación intensa y formas específicas de organizar la rehabilitación, mejora la funcionalidad del alta. Por ejemplo, mejora la capacidad de hacer las cosas de la actividad de la vida diaria y de caminar. Hay estudios que han mostrado que para pacientes con ACV severo, la intensidad de la rehabilitación fue el mejor predictor de la capacidad funcional al alta.
Y por otro lado, por cada día que se retrasa el inicio del tratamiento neurorehabilitador, empeora el pronóstico funcional de los pacientes al alta. Con respecto a las complicaciones médicas y neurológicas que existen que pueden ocurrir en un paciente con ACV, vemos que, por ejemplo, la presencia de disfagia, que aumenta la probabilidad de tener neumonía aspirativa, que es una de las principales causas de muerte entre los sobrevivientes de un ACV, es un fenómeno que se empieza muy rápidamente. Por ejemplo, en un estudio que hicimos en hospitales públicos de la región metropolitana durante el 2009 y 2010, encontramos que 12% de los pacientes con ACV isquémico, con infarto cerebral, tuvieron una evaluación estandarizada de dilución, ¿ya? Y encontramos que del total de la muestra estudiada, todos eran pacientes con infarto cerebral, el 24% de los pacientes tenían neumonía intrahospitalaria. Y encontramos que el 90% de estas neumonías habían sido diagnosticadas al segundo día de hospitalización, indicando lo rápido que estas neumonías acontecen. Con respecto a algunos datos acerca de los tiempos que transcurren, en Estados Unidos, cerca del 20% de los pacientes con infarto cerebral son admitidos en el hospital antes de las 3 horas desde el inicio de síntomas. O sea, desde que se inician los síntomas hasta que llegan al hospital y son admitidos e ingresados, el 20% de los pacientes tarda menos de 3 horas. En Australia, el 36% de los pacientes se presentaron en el hospital antes de 3 horas, y en Cataluña, un 37% de los pacientes o de sus familiares o cercanos espera 6 o más horas antes de llamar a los sistemas de emergencia. En Chile, un estudio que se realizó en Iquique, el estudio PISIS, reportó que el 23% de los pacientes con ACV isquémico llegaron a urgencia las primeras 3 horas. Con respecto a los factores que afectan esta demora en la presentación o en llegar a un centro de salud con capacidad de resolver y hospitalizar los ACV, vemos que hay distintos factores. Uno de los factores que intervienen son los factores asociados a los pacientes y a sus cercanos. ¿Qué factores son? Hay una dificultad para reconocer los síntomas. Muchas veces es difícil reconocer los síntomas y cuando se reconocen, las personas tienden a esperar para ver si los síntomas mejoran por sí solos. Y también pasa mucho que muchos de los síntomas el inicio brusco ocurre en la noche y la persona se despierta con síntomas y en ese tipo de infartos es difícil identificar la hora exacta de su inicio y también han transcurrido muchas horas antes de que la persona pueda realmente tomar la decisión y acudir a un centro de salud. También muchas veces se consulta, pero se consulta cuando han pasado muchas horas, días o hasta semanas después del inicio de síntomas y en reiteradas ocasiones con alta frecuencia las personas y los familiares consultan con el médico habitual y no en servicios de emergencia. Por lo tanto, se pierde la posibilidad de atender estos eventos en su etapa aguda. Por otra parte, diversos estudios han mostrado que las familias, los cercanos, las mismas personas que sufren un ACV perciben que los síntomas son parte del proceso normal de envejecimiento y no de un evento agudo que puede ser tratado y resuelto. También hay factores que demoran la presentación que se asocian a los equipos de salud, especialmente a los profesionales y técnicos que trabajan en los contactos prehospitalarios con posibles pacientes con ACV. Los paramédicos de los servicios de emergencia móvil no están preparados para identificar un caso sospechoso de ACV. Los paramédicos y los equipos de estos servicios de emergencia fallan en el reconocimiento de síntomas y no se usan triage in situ. También no se traslada un paciente a un centro de atención con capacidad de diagnosticar y hospitalizar un ACV de manera oportuna y los equipos de emergencia pueden fallar en distintas etapas. Pueden fallar en que no tienen la capacidad de identificar los casos sospechosos in situ, de identificar potenciales candidatos a tratamientos como la trombolisis, de trasladar a centros de salud que tengan capacidad resolutiva y de avisar o activar los códigos ACV o código ictus que permiten preparar al hospital ante la llegada de un caso sospechoso de ACV. También hay otros factores que afectan la demora a los propios centros de salud.
una vez que la persona llega, ya sea por sus propios medios o a través de un servicio de emergencia móvil a un centro de salud, los equipos de los centros de salud también pueden tener más o menos demoras. ¿Qué factores intervienen en esta demora? Hay triage poco óptimos en las salas de emergencia, hay sistemas de cuidado ineficientes, faltan de protocolos, por ejemplo, para el uso de neuroimágenes de emergencia o de sistemas de llamada de los equipos de ACV. Hay deficiente educación y organización de los equipos, por ejemplo, el TAC está muy lejos de la sala de emergencia y de los pacientes, y falta de una infraestructura adecuada que permita reducir los tiempos de demora, de identificación de un caso sospechoso, confirmación diagnóstica y de tratamiento. En este diapo les presento unos resultados de un estudio que hicimos en la región metropolitana con 7 hospitales públicos. Todos los hospitales públicos tenían sala de emergencia de adultos y eran de los 6 servicios de salud de la región metropolitana. ¿Ya? Acá que estudiamos varias cosas, pero una de las preguntas que nos hicimos era saber cuáles eran los tiempos de tratamiento. Y nos preguntamos acerca del tiempo que transcurría entre el inicio de síntomas de los pacientes con ACV isquémico y la confirmación diagnóstica mediante TAC. Acá están todos los 7 hospitales estudiados y cada barra representa el porcentaje de pacientes que fue confirmado, que tuvo confirmación diagnóstica en menos de 4,5 horas, en más de 4,5 horas, y el porcentaje de pacientes en los que no se pudo determinar la hora, ya bien porque no estaba la hora de inicio de los síntomas o faltaba alguna hora asociada a la confirmación diagnóstica. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la barrita verde, que refleja el tiempo más acotado y que permitiría eventualmente realizar trombolisis intravenosa a pacientes candidatos elegibles, nos muestra que entre un 4% de los pacientes con ACV isquémico y un 13% en el caso del hospital 6 tienen confirmación diagnóstica en menos de 4,5 horas. La gran mayoría tarda más de 4,5 horas y un porcentaje muy relevante, alrededor del 20%, de los pacientes están en la categoría de indeterminado, es decir, no se pudo establecer el tiempo, ¿ya? Lo que sí es un factor que afecta las posibilidades de algunos tratamientos, ¿ya? En el mismo estudio encontramos que un 10% tuvo TAC escáner antes de las 4,5 horas desde el inicio de síntomas y un 45% tuvo TAC durante las primeras 24 horas. Es decir, un 55% de los pacientes con ACV isquémico tuvo un TAC, pero después de las 24 horas, considerando que las complicaciones ocurren muy tempranamente y que los tratamientos están asociados al tiempo de atención, este factor es bastante relevante que no se haya confirmado en la etapa aguda del evento. Y en este mismo estudio encontramos que un 1,7% de los pacientes con infarto cerebral tuvo trombolisis. Acá están algunas referencias bibliográficas que hemos usado para esta presentación y les agradezco por su atención e interés.